cómo logra esta persona esos resultados extraordinarios o esa vida que es tan del 1%, que no todos logran, que muy poquitas personas objetivamente logran. Revaloricemos lo ordinario, las cosas chiquititas de todos los días y las pequeñas acciones y los hábitos, y ese es el camino. Una persona que organiza bien su tiempo tiene una gran ventaja competitiva en la vida. Una persona que organiza bien su tiempo y organiza bien sus finanzas y combina esas dos variables tiene una ventaja competitiva mucho más grande en la vida. Es exponencial porque ambos factores se multiplican entre sí. ¿Cómo podemos realizar inversiones con nuestro dinero que nos permitan multiplicar la cantidad de tiempo que tenemos o el valor del tiempo que tenemos? Determinar, este es el disparador, nos permite tener ese momento frío de mirar nuestra rutina y decir, espera, ¿qué cosa estoy haciendo que es estúpida? Podría solucionar con 2 segundos y me ahorraría cientos de años para adelante. Literalmente un momento, un instante, un poquito de atención todos los días, son grandes inversiones. Si vos querés construir buenos vínculos, primero vos tenés que estar bien parado. Tenés que tener control sobre vos mismo. Nunca vas a terminar el proceso. Siempre va a haber nuevos objetivos, siempre va a haber nuevas cosas para aprender. Y la gracia de esto es que cuánto se puede escalar en productividades es imposible de medir. ¿Alguna vez pensaste que tu productividad podría estar influenciada por más que tu tiempo y esfuerzo? ¿Tus decisiones financieras realmente están impulsando tus metas o las están frenando? Y si el secreto de una productividad aún más poderosa estuviera en las relaciones que cultivas y en cómo las personas cercanas a vos se alinean con tus principios. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de superhábitos.com y hoy, en el episodio 563, vamos a explorar cómo vincular tu tiempo, dinero y productividad de manera que se potencien mutuamente. En esta quinta parte de la serie vamos a hablar sobre cómo llevar la productividad a tu familia y a tu equipo de trabajo, cómo construir relaciones que te apoyan en lugar de drenar tu energía y cómo aprovechar el poder exponencial de la productividad extraordinaria para hacer crecer tu bienestar y tus resultados. Este episodio es para vos si sentís que hay áreas de tu vida que no están alineadas con lo que realmente importa. Vamos a compartirte claves prácticas para integrar todo lo que aprendas sobre productividad a cada área importante de tu vida, desde las finanzas hasta tus relaciones personales. Mi nombre es Santiago Salom y hoy estoy acompañado por Mati y Lu para esta tan esperada último episodio de la serie de nuestro libro Productividad Extraordinaria. Bienvenida, Lu. Gracias, Santi. Estoy muy contenta porque no pude estar en el episodio pasado y no podía perderme el cierre, así que estoy muy entusiasmada. Muchas gracias por la bienvenida, Santi. Y creo que después de esta serie tenés chances de una carrera de algún tipo de periodismo deportivo, en algo rápido, de alto movimiento, porque ahí recién esa introducción tuvo ritmo. Tuvo ritmo, fue rápida, ¿no? Tuvo ritmo, fue con velocidad, pero pronunciando todas las palabras. Eminem y otro rapero que no puedo mencionar en este momento estarían orgullosos de tu performance. Bueno, muchas gracias. Y creo que también estaríamos orgullosos de nuestra performance con los comentarios que hemos recibido del libro. La verdad es que trato de estar atento, a lo largo de toda la serie traté de estar atento a los comentarios que fuimos recibiendo en distintos lugares, en Amazon, en Goodreads, en Google Books, etc. Y la verdad es que recibimos en su gran mayoría muy buenos comentarios. Encontré una estrella entre todos en Google Books, pero no tenían nada escrito. Entonces no sé cuál. Por favor, persona que dejó una estrella, decinos por qué. Claro, ¿por qué? ¿Qué pasó? No nos molesta en absoluto, queremos saber. Que es difícil a Necesitamos veces. ese feedback. Tengo una sospecha porque hubo una persona que nos escribió por correo de que había comprado el libro en Google Books y que había tenido una mala experiencia con la plataforma. Lo cual, no digo que sea la misma persona, no lo sabemos, pero puede ser. A veces sucede con las plataformas. En Amazon pasa mucho de que cuando uno lee las reviews, a veces hay reviews de contenido y a veces hay reviews, por ejemplo, del formato del libro o de cómo llegó. Con lo cual no sabemos. Vos sabés que justo ayer estaba Queremos viendo, saber igual, sí. Nos pueden contar, no nos molesta. Estaba viendo una clase de un tema no relacionado a esto y una persona estaba hablando de cómo encontrar básicamente ideas en reviews de software. Y decía, siempre mirá las 3 estrellas. Porque si hay un 1 y la empresa es una empresa normal, probablemente hay como algo de odio. Generalmente en el 3 tenés como las reviews, 3 y 4 tenés las reviews de esto no me gustó, donde vos puedes sacar ideas de que se podría mejorar. No sé, me pareció interesante. Bueno, vamos a empezar con esta última parte. Vamos a estar tocando a lo largo del episodio de hoy 3 capítulos y la pieza final o el epílogo del libro. Es el capítulo 6.2, que es lo que nadie te contó sobre cómo vincular tiempo, dinero y productividad. El 6.3, que es llevar la productividad extraordinaria a familias y equipos de trabajo, cortesía de Lu. Y el 6.4, que es sistemas para construir relaciones sólidas que mejoren
tu eficiencia y bienestar, cortesía de su servidor, como suelen decir por ahí. ¿Algo que quieran comentar? Vi que tenés las reseñas abiertas, Mati. ¿Algo que quieras compartir? Sí, iba a decir simplemente para quienes estén leyendo el libro con nosotros, puede ser durante este capítulo, si ya terminaron de leer el libro, puede ser después. Si nos dejan una reseña en algún lado, no sirve. También nos pueden mandar un correo, como lo dijimos, desde la presentación del libro en la Feria del Libro. Sabemos que hay mucho siempre para mejorar, encontrar cosas para hacer, así que todos los comentarios buenos, todos los comentarios no buenos, nos sirven. Tengo mi favorito hasta ahora, que es uno, y esto no sé Santi si vos lo leíste, pero es una persona que dijo, este libro es increíble, no digo el nombre de la persona porque su usuario no lo tiene. Hace muy poco empecé a leerlo y no puedo parar, es uno de los mejores y más organizados que he leído sobre el tema. Está al nivel de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, pero es mucho más fácil de leer y más práctico. Es un gran libro. Nos pusimos colorados los tres y se nos llenaron Sí. los ojos de brillo. Y creo con que ese este es el comentario. momento, creo que es momento de retirarnos. Es la meca Recién para este nosotros. comentario, te retirás. y No ya vamos está. a hacer nunca más otro libro para no bajar Claro, de exacto. este punto. Pero bueno, iba a decir, antes de empezar, si nos dejan las reseñas de vuelta nos ayuda a que más personas descubran el libro y también nos ayuda a nosotros a entender qué hicimos bien, qué no, y con eso poder mejorar. Sí, que probablemente tengamos una segunda edición, lo cual da espacio a hacer esos cambios, adaptaciones y cosas que de vuelta se puedan mejorar, que siempre las hay. Vamos a empezar con el capítulo 6.2. De vuelta, lo que nadie te contó sobre cómo vincular tiempo, productividad y dinero. O sea, dinero y productividad en realidad. Ideas, chicos, sobre este capítulo. Sé que lo escribiste vos. Yo A mí me gustó quiero- bastante, voy a decir. Sí, yo quiero decir que me sorprendió porque nada, esta lectura que estamos dándole ahora es como la lectura en modo análisis, ¿no? Como mucho más consciente quizá que las revisiones cuando uno lo estaba escribiendo y demás. Me sorprendió el hecho de que este capítulo, el 6.2, pasó a ser como de mis favoritos del libro. Fue un capítulo que dije, esto lo quiero volver a leer y lo disfruté, como que siento que el capítulo en sí está, como que cumple con todo, como la historia es muy buena, es como está escrito de una manera, o sea, la idea que queríamos transmitir en este punto, del impacto y de la vinculación que tiene en esto de la gestión del tiempo y el tema del dinero, de las finanzas y cómo eso, las diferentes formas en las que podemos hacer estrategias y tomar acciones para muy inteligentemente y muy eficientemente aumentar nuestra productividad jugando con estas variables. Siento que está como expresado perfecto, que se entiende perfecto, que es claro, si bien no son ideas quizá simples en sí mismas. Y está escrito como muy llevadero y con mucha cosa práctica para aplicar muy rápidamente en la vida. Pero desde la lectura simplemente sentí que es como uno de los mejores capítulos del libro, como unidad, ¿no? O sea, obviamente nunca te diría, si tengo que elegir un capítulo de todo el libro, elijo este porque digamos que no tiene mucho sentido en sí mismo sin todo el contexto y el sistema que compartimos antes, ¿no? Como que toda esta última parte son como complementos multiplicadores al sistema núcleo que ya compartimos en los capítulos anteriores. Entonces, si tengo que elegir uno solo, no elegiría este, pero como unidad, como un capítulo en sí mismo del libro, de comienzo a fin, cómo está comunicadas las ideas, lo práctico, lo simple y la lectura, es de mis favoritos. Bueno, tengo que decir gracias. Me pone contento habiéndolo escrito, pero para mí este capítulo cumple dentro de la narrativa del libro un rol que creo que es muy importante para quienes están escuchando esto y quizás no tienen el libro a mano. El rol central de este capítulo es... Si este episodio te está ayudando a reflexionar y quieres llevar esta transformación un paso más allá, todavía puedes conseguir nuestro libro Productividad Extraordinaria. Está pensado para ayudarte a ordenar tus ideas, construir hábitos duraderos y avanzar con claridad tus proyectos personales y profesionales. Escanea el código QR que aparece en la pantalla o anda directamente a productividadextraordinaria.com. El rol central de este capítulo es una idea que de alguna forma se va a continuar en los capítulos que siguen, que es una persona que organiza bien su tiempo tiene una gran ventaja competitiva en la vida. Ahora, una persona que organiza bien su tiempo y organiza bien sus finanzas y combina esas dos variables, tiene una ventaja competitiva mucho más grande en la vida. Es exponencial porque ambos factores se multiplican entre sí. Que de hecho, en los capítulos que siguen, ahora lo vamos a retomar,
lo que vamos a decir es, bueno, una persona que no solo está bien organizando en su tiempo y finanzas, sino también sus vínculos, tiene una mega recontra ventaja competitiva. Que creo que una parte interesante de la parte de los multiplicadores y este último tirón del libro es que los multiplicadores empiezan a generar esa conexión con cómo yo ejecuto y a partir de ahí cómo cambian mis perspectivas de largo plazo, los objetivos que puedo proponerme. Y es donde se empieza a generar el efecto exponencial. Es decir, hasta ahora veníamos con una secuencia de pasos, pero lo que estamos empezando a ver ahora es cómo esa secuencia de pasos, más allá de llegar a la ejecución, cuando se empieza a retroalimentar con buen aprendizaje, que lo hablamos en el episodio anterior, buena gestión de finanzas, que es lo que se cubre en este capítulo, buena gestión de los vínculos, de repente los saltos son mucho más que proporcionales. Y es donde se empieza a dar esta diferencia que sí es bastante agresiva entre quien tiene un buen sistema de productividad y quien no. Porque ya no hablamos de una diferencia de un 10%, 20, 30% más, sino que empiezan a hacer saltos mucho, mucho más agresivos. Entonces, ese es el núcleo de este capítulo. Lo que les iba a contar, que quizás es divertido de mi lado, es que el capítulo, para explicar la lógica, sigue una lógica bastante matemática, ¿sí? Porque lo que estamos haciendo acá es pensar cómo podemos realizar inversiones con nuestro dinero que nos permitan multiplicar la cantidad de tiempo que tenemos o el valor del tiempo que tenemos. Son como los dos posibles lugares donde podemos generar esa multiplicación. En tanto, hay una lógica de inversiones, hay una lógica que es un poco matemática, y voy a confesar que cuando entré a este capítulo, entré con unos nervios, un miedo, porque con Santi siempre hablamos de que siempre que hay que enseñar algo que incluya cuentas, estás entrando en terreno rocoso. Porque es fácil acelerarte y que no se entienda, es fácil que se vuelva aburrido, que se vuelva pesado. Y en este caso particular, había dos factores extra de miedo que yo sentía, que eran: uno, que la persona que iba a leer este libro antes de que se publique es nuestro amigo Rorro de Neurona Financiera, que es una persona que sabe mucho de matemáticas y de inversiones. Y creo que durante las noches yo daba vueltas en la cama pensando, me va a llegar un mensaje de Rorro de... Che, esto estaba mal. Claro, las cuentas estaban mal hechas, Mati. Esta fórmula está mal pensada. Entonces estuve muy pendiente, de hecho, con una tensión hasta que llegó el mensaje de Rorro de, hey, me gustó. Y también, lo otro que iba a decir es, el tema del dinero es un tema muy sensible. Y, de hecho, el capítulo empieza con un poco de historia familiar. Y para mí también fue, bueno, ¿cómo escribo esto de una manera que refleje la realidad de que muchas veces las personas terminamos sacrificando, o sea, perdemos el vínculo correcto entre tiempo y dinero? Y hablar de que eso pasó y de que lo viví de cerca, sin que suene a una crítica, porque también es entender de que todos tenemos cosas para mejorar y yo también. Entonces no es que ahora yo tengo la verdad revelada y antes los demás estaban haciendo las cosas obviamente mal, sino que siempre cada generación de las familias va tratando de hacer las cosas de la mejor forma que puede. Entonces todo eso combinado me generó este es un capítulo importante, pero me preocupa escribirlo correctamente. Sí, creo que a mí me pasó algo similar a lo que hice Lu. No diría que fue uno de mis capítulos favoritos, sí me dejó como una noción de este es un capítulo importante y tengo que revaluarlo, ¿no? Porque, de vuelta, para mí los sistemas de organización siempre funcionan como un jardín. En términos de que vos vas, cortás el pasto, lo pones en orden y te vas, no sé, a hacer tus cosas y después volvés y es como que crece un yuyo por allá. Yuyo diríamos nosotros, una hierba. ¿Cómo sería la manera de decir? Una mala hierba. Una mala hierba en medio de tu jardín de flores. Y tenés que recortar, etcétera. Y la verdad es que leyendo el capítulo, Mati habla mucho de esta lógica de, de cómo vos podés comprar tiempo con dinero y cómo si vos mejorás cómo ganas dinero, podés comprar más tiempo y así sucesivamente, para llegar mucho más allá, y creo que estaba en la introducción y es importante decirlo, para llegar mucho más allá de lo que tu tiempo y tu fuerza de voluntad te pueden llevar. Que ya lo cubrimos un poquito con el tema de los hábitos, pero ahora vos podés ser, y para mí es súper interesante esto, porque esto y el capítulo que sigue, porque vos ves mucha gente que solo a fuerza de esto ya tiene resultados muy locos, incluso cuando tiene otras cosas desordenadas. A veces la consecuencia es que llegan muy lejos en áreas de la vida bastante desequilibradas, no teniendo, no sé, no veo a mis hijos 20 años, pero estoy súper exitoso. De vuelta, porque no tiene los fundamentos, pero vos en base a estas ideas puedes decir como, che, si yo me doy cuenta de que yo puedo utilizar recursos que están allá afuera para que las cosas se hagan por mí, en realidad tu día puede ser 5 días, puede ser 10 días, que es un poco de vuelta lo que va a hablar Lu
más adelante en el capítulo que sigue. Tenemos varias cosas interesantes. Como dijo Mati, es bastante paso a paso. Primero empieza trabajando un poco este vínculo ida y vuelta entre una cosa y la otra. Después hablamos un poco del retorno de la inversión. Mati habla un poco de, bueno, cómo es el retorno de la inversión y bajamos a cómo manejar el incorporar en la fórmula del retorno de la inversión el tiempo, que es algo que para nosotros ya es moneda corriente hace varios años, pero no mucha gente hace cuando piensa en las inversiones de la casa, ¿no? Y de vuelta, es como tomar una cuenta incompleta. Si yo estoy tomando en cuenta cuánto retorno de la inversión obtengo, no sé, por un secarropas, y no estoy tomando en cuenta cuánto tiempo me ahorra, muy probablemente no me va a dar la inversión, no lo voy a invertir y voy a pasar un montón de tiempo, que es súper valioso, secando ropa. Bien, entonces creo que le incorporamos eso, está bastante piola. El tema de incorporar y hablar de hardware estuvo bueno, porque hablamos de, Mati empieza contando la historia de las cámaras, después habla del lector digital. Y después de eso, me acuerdo de una parte, me estaba acordando de la escena de nosotros con las cámaras. Lu se quería esconder, me acuerdo que Lu se quería esconder sí. Cuando estábamos con eso. Pero yo me acobardé. Lu se acobardó. Pero, y después, sí me pareció súper importante el tema de hablar del software. Es un tema que nosotros hablamos mucho internamente dentro de sus proyectos, hablamos mucho con gente con la que trabajamos, negocios de servicios, y es, tu tiempo es extremadamente valioso, a diferencia muchas veces de lo que pasa con un negocio en el cual vendo productos físicos donde la decisión es más natural y la gente la entiende más fácilmente. El software es una gran manera de empezar a generar ese recupero de tiempo de vuelta para poder poner tu atención en las cosas que más valen. Sí, que de fondo a todas estas cuestiones muy puntuales, que después Mati explica como el ciclo, ¿no? Cómo se encadenan todas estas cosas en un ciclo constante. De fondo está esta cuestión que claramente es tema de libros completos, por eso también me parece que hay un valor muy grande en este capítulo que logra como sintetizar, simplificar y tocar temas que son muy profundos, que ameritan, no sé, para muchas personas años de terapia, que ameritan que haya muchas personas y que sea necesario mucha gente trabajando en ayudar con cuestiones de finanzas y vínculo con el dinero, que ameritan libros completos sobre el tema, y te deja como con mucha claridad esta cuestión de la mentalidad y la inversión, y versus lo que por ahí muchas veces estamos como acostumbrados, educados, ¿no? Como el tema de, que lo mencionas al principio, como bueno, incluso hasta lo pones en palabras como, bueno, para las personas que piensan esto parece una locura, pero evidencia, ¿por qué no es una locura, no? Si estamos como pensando mucho en ahorrar, ¿no? En que el camino es solamente ahorrar, o que el camino es esto que decía Santi, si no pensás en el valor de tu tiempo o en el retorno en ese sentido, vinculando estas variables, y solo pensás en lo que te cuesta algo, entras como en esa mentalidad de gasto o de ahorro, y te quedas estancado ahí. Y el valor de estos capítulos justamente es ese de, bueno, llegás hasta este techo, hay un techo, ¿no? Con el sistema y con tu tiempo limitado y demás. Estos capítulos te van a ayudar a romper ese techo y a llegar mucho más allá. Y como que sutilmente y de una forma muy simple está sembrada acá la idea de, bueno, como un cambio de mentalidad que es muy grande, que es muy importante. Que creo que ahí, como para sumar las últimas dos cositas de este capítulo, una es, creo que para nosotros, quizás viniendo de otras realidades, donde no era normal estar haciendo este cambio, o no era como la primera acción número uno, el decir, voy a invertir para recuperar tiempo, hay un valor muy grande en empezar a hacer las cuentas, en empezar a jugar con los números. Porque lo que yo veo por ahí en la comunidad es que tenés personas que vienen de una escuela de el tiempo es lo más importante, hay que gastar lo que hace falta para tener tiempo, pero que de repente no lo miden. Entonces a veces se meten en problemas, porque sobregastan o gastan en cualquier cosa sin priorizar entre todas las opciones de inversión que tienen, y eso de repente también les ralentiza el crecimiento. Y el otro lado tenés el que no quiere gastar en nada porque hay que ahorrar, y sí o sí hay que ahorrar, que también se queda estancado, ¿no? Y en hacer las cuentas, el entender, esto es una lógica de inversión. Eso significa que yo puedo calcular con una precisión relativamente alta el cuánto me va a salir, cuánto me va a recuperar y en qué plazo. Y con eso puedo priorizar entre las diferentes inversiones que tenemos. Con Santi lo hacemos todas las semanas en mentorías. Llega un negocio y todos los negocios tienen 1000 posibles inversiones que podrían hacer. El entender esta cuenta automáticamente te permite agarrar eso que parece improcesable y procesarlo con un nivel de precisión de vuelta bastante alto,
Entonces creo que eso es importante. También es importante esto de pensarlo como hábito. Y por eso creo que de los aportes del capítulo, uno que a mí me pasó mientras lo escribía, que me sirvió a mí, fue que llegué a la parte de, bueno, ¿y esto cómo se ve como hábito? Y pensé, bueno, ¿cuál es el disparador? ¿Cuál es el momento en el cual activas este sistema? Y ahí hay dos disparadores que mencionamos. Uno, que nosotros estamos bastante acostumbrados, que es la planificación anual. El momento de planificación anual es un momento para preguntarte si haciendo inversiones podrías aumentar la cantidad de cosas que logras en el año o la facilidad con la cual esas cosas van a suceder. Pero el otro es cada vez que sentimos que estamos saturados y no le terminamos de encontrar la vuelta. O sea, cada vez que yo siento que estoy, y esto lo vemos mucho nosotros de vuelta todas las semanas en las mentorías, cada vez que como emprendedor me siento que estoy como un poco saturado, que estoy trabajando mucho, pero de alguna forma me siento atrapado, en general, eso significa que estoy logrando generar con mis horas ingresos, pero no estoy logrando descomprimir con esos ingresos el calendario. Entonces, ese momento de saturación, si yo freno y digo, a ver, espera, ¿cómo puedo, no a fuerza de solo tiempo y energía, sino incorporando el factor dinero, acelerar? Y a veces es una consultoría que haces, a veces es un software que contratás, a veces es una persona que sumás a tu equipo, pero de alguna forma es como que a tu capacidad de salir a generar y con eso llenar la pileta, le sumás la capacidad de del otro lado poner algo que saca agua y te libera el tiempo. Sí, que yo creo que esto que dijiste recién es muy, muy importante por una cuestión práctica y es muy fácil en el día a día acostumbrarte a los problemas y naturalizarlos. Tuve una experiencia el otro día que me hizo reflexionar mucho, que fue, estaba con el Fefi que estaba levantando más temprano, entonces era muy temprano a la mañana y estábamos ahí mirando el techo a las 6:30 de la mañana. Y de repente, como que fui a abrir, mi madre estaba durmiendo, entonces fui a abrir como el patio, tenemos una tela mosquitera, que siempre hace ruido. Y como estaba con el tiempo libre, le digo, vamos a tirarle WD-40 a la tela mosquitera, ¿no? Entonces que Cosas que hace Santi a las 6:30 de la mañana. Claro, entonces fui y le tiré. Quiero aclarar que es de noche, acá, 6:30 de la mañana. Era de noche, como para claro. que se imaginen la escena, es de noche. Estaban todas las luces prendidas. Entonces le tiré el WD-40 y me tomó literalmente de haber sido 12 segundos. Y pensé, hace meses que abro despacito esa puerta a la noche porque hace ruido y nunca me detuve a pensar de que simplemente podía poner WD-40 y mi vida iba a ser más fácil para siempre. Entonces ahora tipo, puedo abrir, puedo patear la tela mosquitera y no la pateo, pero podría patearla y no pasaría nada. Bueno, lo que pasa es que en el día a día es muy fácil entrar en el ritmo de la rutina. Esto que se llama los disparadores es importante por eso. Porque hay muchas inversiones que es quizás lo que siempre decimos. Comprate una zapatilla para no tener que estar enchufando y desenchufando un cable. Comprate un foco LED para no tener que ir y prender y apagar las luces todos los días. Bueno, ese tipo de cosas que te toman segunditos, es muy fácil subestimarlas. Y yo creo que determinar, este trabajo que hiciste vos de determinar, este es el disparador, nos permite tener ese momento frío de mirar nuestra rutina y decir, espera, ¿qué cosa estoy haciendo que es estúpida? Podría solucionar con 2 segundos y me ahorraría cientos de años para adelante. O sea, literalmente un momento, un instante, un poquito de atención todos los días, de vuelta, son grandes inversiones. Vos querés decir, Santi, que este vínculo finanzas-gestión del tiempo es el WD-40 de la productividad. ¿Por qué? Aceita todo lo demás. Aceita todo lo demás. Exacto. Podría ser, no se me había ocurrido, pero vos sos el de las frases, así que... Ahí va. Bueno, tengo que Te doy decir la derecha. una pavada. Dentro de este capítulo hay un gráfico del circuito de reinversión que tiene un error de ortografía. No sé si lo viste vos, Santi, que dice, tomás los ingresos extra, pero dice extra con S y Sí. se pasó. Y me persigue por las noches. Todos los que lo hayan leído y lo hayan sufrido, que quiero que sepan que estamos ahí con ustedes. Pero es una buena forma de recordar que los ingresos extra hay que usarlos para algo. Vamos a pasar ahora al siguiente capítulo, que es cómo llevar la productividad extraordinaria a familias y equipos de trabajo. Este lo tenía que escribir Lu, creo que fue una decisión bastante obvia. Creo que como para dar algunos puntos importantes, empieza con una narración de Lu en su plácida tarde con Emi Connolly, que he sido testigo de llegar a la casa de los chicos, que esté Lu. Con esa cara, si quieren ver la cara pueden ir a YouTube. Claro, sí. Sí. En el fondo, en el jardín sentada con las chicas, o sea, lo he visto en funcionamiento. Y básicamente se divide en dos partes, ¿no? Tenemos como una parte que es qué hacer cuando queremos cambiar a los demás. Y la segunda parte es cómo delegar, bien, escrito con
Acrónimo. Con un acrónimo. Que de hecho pensé, una cosa que me saltó mucho la atención, pensé, en términos de geeks de stand-up, este capítulo está lleno como de los geeks más viejos de Super Hábitos. Sí. Como por ejemplo, Sí. la respuesta a las personas, que esto nos pasa mucho, que nos consultan como mi pareja no quiere cambiar, me gustaría que mi pareja tal otra cosa, y el entrar por el lado de, bueno, en realidad, o sea, no uso esta frase, la tengo anotada por acá. Frecuentemente recibimos consultas sobre cómo lograr que familias o parejas cambien sus hábitos. Nuestra respuesta siempre es la misma. Si necesitas una solución rápida, lo mejor es enfocarte en lo que vos podés hacer o en los vínculos laborales. ¿Qué está eso? Me pareció que es una buena... O sea, creo que era un tema... Yo no hubiera entrado a este capítulo desde ese lado. Yo quizás hubiera entrado más de un lado táctico. Me pareció como una buena elección. Y también me pareció interesante como tono. Es un capítulo más soft, más en comparación con el anterior. El anterior es más cualitativo, si se quiere, menos matemático, más cualitativo. Pero las personas no son números. Entonces creo que está bueno. Y más que estés primero esto que nosotros llamamos por productividad para negocios, que siempre es mejor automatizar y sistematizar antes de pasar a delegar. Entonces creo que esa cadencia me gustó. Me gustó que empezamos por ese lado. Y después entramos al método delegar, que sí me dio una sensación de insuficiencia. No creo que sea culpa del capítulo. Creo que es culpa de que es un tema demasiado grande. Como creo que tomamos medio capítulo para un tema tan inabarcable en 5 capítulos que me dejó una sensación de hay muchas aristas que hubiera estado bueno profundizar. Que creo que lo importante de toda esta sección es que de alguna manera lo que hace es abre, ¿no? Como que abre la puertita a cómo cuando vos te organizás, de repente tenés nuevos músculos y eso te permite taclear nuevas palancas que pueden aumentar tu productividad y tus resultados. Y de alguna forma lo que hace el capítulo es te da los principios para empezar a entrar a cada una. Si bien, como decía, bueno, Lu lo dijo recién, ¿no? En finanzas podríamos estar libros completos hablando de esto. En delegar pasa lo mismo. Existe el libro de los 7 hábitos de la familia, por ejemplo, que es como todo un libro sobre hábitos y familias. Entonces, pero el tema es empezar a ver, ok, mi productividad no va a estar limitada solo a lo que hago yo, si me distraigo o no me distraigo, sino que también va a empezar a... Los resultados que obtengo van a aumentar cuando entran todos estos factores. Que algo muy importante, de hecho lo tengo acá resaltado con muchas rayitas, de este capítulo y del que sigue, es que ponen mucho hincapié en, si vos querés construir buenos vínculos, primero vos tenés que estar bien parado. Tenés que tener control sobre vos mismo, porque cambiar los vínculos, la lógica de los vínculos, cómo funcionan, es un proyecto. Literalmente es un proyecto, es decir, hay un objetivo claro que vos tenés, hay una serie de pasos a realizar, va a haber contratiempos, va a haber imprevistos, y tu constancia, tu capacidad de abarcar ese proyecto es lo que va a marcar qué resultados obtenés o no. Y me parece muy importante el hecho de decir, ser una persona que tiene lindos vínculos de pareja, o una persona que tiene lindos vínculos familiares, o una persona que tiene un buen equipo de trabajo, no es suerte, no es personalidad, no es genética, es una serie de hábitos, una serie de acciones que vamos ejecutando. Entonces, de estos capítulos, eso creo que es como uno de los puntos centrales. Lo que dijo Santi recién de si necesito salir rápido, es mucho más fácil generar cambios rápidos en entornos laborales que en entornos familiares, porque en los entornos familiares los vínculos son más complejos, tienden a tener más niveles y hay que atender a todos los niveles. Y me pareció muy bueno el comienzo del capítulo, estas 3 ideas de que en los familiares es importante influenciar, pero no aleccionar, que no es necesario que todas las personas tengamos los mismos hábitos para que podamos trabajar en equipo, y el hecho de que si yo necesito o quiero que otras personas a mi alrededor cambien, tengo que entender que el cambio es un proceso, no una acción. Entonces que mi rol, de vuelta, y ahí entra el yo poder gestionar este proyecto, va a ser acompañar el proceso de cambio del otro, no yo simplemente llegar a decir qué es lo que yo quiero y esperar que todo el mundo se acomode a mí. Antes de que Lu des tu input autorreferencial. Y que digas qué genial que te parece. Claro. Esta frase me gustó mucho, de hecho. Tu organización no puede copiarse y pegarse a otra persona. Aunque los principios generales son los mismos, es natural y saludable que cada persona tenga objetivos y detalles específicos. Respetar esas diferencias no solo es razonable, sino que también es lo que permite construir sistemas efectivos y relaciones armoniosas. Esa frase en particular, mi nota acá es la frase que no sabía que necesitaba.
O sea, me pareció muy interesante, ¿no? Porque de hecho vos pensás que saliendo de un libro que es todo un sistema, es una buena declaración y también es una buena aceptación, que yo creo que quizás eso es lo que hace que Lu sea probablemente entre nosotros la persona que gestiona el equipo, porque las personas son complejas, tienen variables y tener la capacidad de gestionar esas diferencias es un desafío. Entonces creo que ese capítulo es un buen trabajo con esto también. Yo voy a sumar mi nota autorreferencial. Empezando por la historia del comienzo, o sea, el objetivo de esa historia, que es 100% real, y de hecho la escribí, me parece que, no sé si, bueno, la escribí en un contexto ahí como que muy, muy al poco tiempo de haber vivido esa experiencia puntual, que igual es bastante recurrente, pero la idea era justamente como mostrar cómo pasar ese siguiente nivel de decir, bueno, yo puedo estar, para mí es esta historia que conté, pero para cada persona va a ser una situación diferente que represente como ese logro o ese éxito personal. De decir, puedo estar a la tarde tirada en el pasto con mis hijas mientras están sucediendo un montón de cosas, o estoy liderando o gestionando un montón de cosas que están pasando, en el ejemplo que doy ahí a nivel laboral, pero podría ser también que, no sé, esté trabajando el secarropas mientras tanto y que estén pasando cosas en casa y que estén pasando cosas en el trabajo. Como que esa es como la imagen que yo quería como que las personas que leen el libro puedan ver, ¿no? Como vos podés estar en esa situación que está en tu visión quizás, de a María tener un martes a la tarde de esta manera, mientras que y no está todo atado linealmente a tu tiempo, así yo no estoy haciendo X, no sucede X, sino que vos podés estar en esa situación ideal para vos, mientras que están pasando un montón de cosas, y que pasen un montón de cosas tiene que ver con todo lo que hablamos del capítulo anterior, del tema de cómo estás gestionando todo ese ciclo de finanzas, de inversiones, de decisiones en todas las áreas de tu vida, y también tiene que ver con cómo estás gestionando algunas cuestiones de vínculos, que lo vemos mucho más en profundidad en el capítulo siguiente con Santi, y con un equipo y delegando, como que por eso se va a quedar corto, coincido 100%, porque es un capítulo para un tema muy, muy largo, pero como que el objetivo creo que se cumple porque es como mostrarte que para dar ese paso siguiente, para dar ese salto, tenés que delegar de alguna manera, porque ahí es donde van a estar sucediendo un montón de cosas o moviéndose hacia adelante una cantidad de proyectos, tareas, situaciones, resultados que ya no dependen de tu tiempo, que por más productivo y organizado seas, tiene un techo, tiene un límite, ¿no? Entonces, como que creo como que eso, o por lo menos fue la intención del inicio del capítulo, como sembrar esa idea, ¿no? Seguramente el que lo quiera aplicar le va a despertar curiosidad y va a tener que, va a profundizar en los temas, pero es eso, es uno de los multiplicadores, justamente es delegar, formar equipo o tener como bien trabajado el tema de esto de la influencia en otros. Y una cosa más, sí estuvo bueno atacar esta pregunta recurrente de qué hago si quiero que el otro cambie, que suele estar orientado a las personas con las que vivimos, ¿no? Pareja o familia, hijos. Y no está mal también pensar en relación a esto que decía Santi recién, que bueno, está buenísima el entusiasmo de estoy llegando a esta parte del libro, descubrí todas estas herramientas, tengo todo este impulso de cambio, de mejora, estoy aplicando cosas en mi vida y siento que estoy viendo la verdad y quiero que todo el mundo lo vea y que todo el mundo lo experimente y que todo el mundo lo viva. Y quizá tenés una persona al lado que está bien y que nunca va a implementar estas cosas, y eso no quiere decir que no puedan vivir juntos y que no puedan construir juntos, y que vos no puedas, con este enfoque, influenciar positivamente, pero incluso la idea de acompañar el cambio del otro también está un poco marcada por como una idea de que el otro debería cambiar y cuál es la forma en la cual yo voy a influenciar positivamente, y a veces como que está bueno como esto, el foco en tu proceso, eso irradia, y si el otro tiene la intención de hacer un cambio o quiere o lo que sea, bueno, ahí sí me activo en modo acompañar y demás. Entonces como que ese paradigma creo que está bueno, y la parte del equipo como para dimensionar esto de, bueno, cómo puedes multiplicar tus resultados a través de hacer un buen proceso de delegar y de formar equipo. ¿Qué ibas a decir algo, Santi? No, iba a pasar el capítulo. Bien, sumo una cosita ahí entonces, antes de que pasemos.
Creo que algo muy bueno de esta parte de delegar es que atiende a que delegar es un universo. No, delegar no es solo tener un empleado a tiempo completo, sino que es, de hecho hasta sería quizás una buena forma de decirlo, es formar equipos o redes de trabajo. Uno tiende a pensar delegar como algo vertical, ¿no? De arriba hacia abajo, unidireccional, pero en realidad delegar, como decía Lu, tiene que ver con formar un equipo y empezar a generar los famosos acuerdos ganar-ganar, ¿no? Y se da en el trabajo, se da también en lo doméstico, en lo cotidiano, se puede dar con amigos, es delegar, y acá como para hacer el ajuste es aceptar que quizás algo que vos tenés para hacer o que es necesario hacer para tus objetivos, puedes dejar que otro lo haga, ¿no? Por eso lo delegas, le das el lugar. Es eso, le das el lugar a otros. Ayer estuve en una llamada de mentoría con una persona que me decía que le costaba delegar. Y le dije, bueno, ¿por qué te cuesta delegar? Y la respuesta básicamente era porque me cuesta darle el lugar a otras personas. Me cuesta asumir que otro lo va a poder hacer. Me cuesta confiar en que otro lo va a poder hacer. Entonces todo el capítulo sirve para eso. Es bueno recordar que delegar también puede ser gratis. ¿No? Yo puedo delegar en familiares pidiendo una mano con las cosas. Y es importante recordar que delegar es un proceso, no una acción. Yo no delego el día que te dije, haces esto por mí, listo. Sino que delegar es el proceso en el cual pienso cómo lo voy a dar, el momento en el cual le doy la tarea a la otra persona y cómo acompaño el hecho de que esa persona haga la tarea, cómo lo reviso, cómo aprendemos juntos. El ver delegar como este proceso, no como una acción individual, también elimina muchos de los problemas que normalmente aparecen cuando tratamos de hacerlo. Y eso nos deja en el capítulo 6.4, que no es el final, porque después tenemos el epílogo, bueno, tenemos algunos comentarios sobre eso, que es sistemas para construir relaciones sólidas que mejoran tu eficiencia y bienestar. Voy a comentar que hay un error de escritura en este capítulo. Y no es un error de escritura de extra, como el otro caso, sino que es un error en una coma que cambia la historia, que yo no me di cuenta hasta que lo leí después. Y voy a hacer acá, solamente para los que se llegaron hasta acá, voy a hacer la corrección histórica de la historia. La historia de este capítulo empieza con una reflexión personal sobre frases de Tolstoy, de por qué la felicidad solo es real cuando es compartida. Y cuento con una historia personal de cuando nació mi hijo. Y en un momento dice, pocos minutos después nos enteramos de que nuestro hijo había estado a punto de morir. Incluso escribiendo esto ahora, todavía se me llenan los ojos de lágrimas. La que en realidad esa oración decía es, pocos minutos después, coma, nos enteramos, coma, nuestro hijo había estado a punto de morir. Que nosotros en ese momento no nos enteramos muchos días después, y nos enteramos de casualidad, porque cuando a mí me separan de Fefi y el Fefi entra a terapia, nosotros no sabemos nada hasta las 7 de la tarde. O sea, nosotros pasamos ese día 9 horas sin saber nada de qué había pasado, porque estaba... Y cuando salimos, cuando nos dan el alta, Mari, porque sabía cómo funciona el sistema médico, pide la historia clínica y leyendo la historia clínica ve que había estado a punto de morirse. Pero nosotros en ese momento que sucedió no sabíamos. Nos enteramos mucho tiempo después. Más allá de que obviamente sabíamos que esto estuvo muy mal, después ese día a la tarde tuvimos la conversación y nos dijeron, che, esto está muy grave y lo que sea. Nunca nos dijeron los médicos qué tan grave había sido. La historia completa la supieron muchísimo después. La asumo después. Bueno, este capítulo habla un poco... Es un buen ejemplo de cómo una coma puede cambiar completamente el significado temporal de una historia. Claro, porque no es que... O sea, porque acá es otra cosa como que me hubieran diferente. dicho tipo pocos unos minutos después. Claro, bueno, en realidad sí, de facto estuvo a punto de morirse pocos minutos después, pero yo no me enteré hasta... Nada, me pareció como una nota de editorial ahí que quedó dando vueltas. Es la edición que yo no la vi. Es tremendo. Esto creo que lo dijimos en el primer capítulo de la serie, pero esto de que el libro esté impreso y que vos no puedas ir después de tantos años de emprendimiento digital donde todo se puede entrar, corregir, editar, el soltarlo y no poder tocarlo por décadas. O sea, va a haber alguien que va a estar leyendo esto en 20 años. En 20 años decir, ¿extra? Va. Unos minutos después no es para... No sé, va a haber todo eso. Va a agarrarle de la biblioteca de su tío, ¿viste? Y claro. Toda amarilla las hojas, va a ser como... Y va a estar marcado por el tío como... X. Escuché el podcast el tío y lo dejó ahí. Claro, pueden hacer eso para las generaciones futuras en su libro, dejan la nota. No, iba a decir, dado, Santi, que este capítulo lo escribiste vos, creo que
me pareció muy interesante este capítulo porque de alguna manera nos lleva de... Como que me pasó de que justo los 2 capítulos terminaron con un poquito de información familiar, como de los vínculos familiares. Y algo que me pareció muy interesante de este capítulo que escribió Santi, que es objetivamente es el último capítulo de contenido del libro, es que de alguna manera nos lleva a ver cómo todo eso que venimos construyendo en la faz personal, en realidad podemos empezar a trasladar la lógica a la faz vincular y familiar. De hecho, me pareció muy bueno de este capítulo el hecho de que hace foco en los rituales. Porque recuerdo cuando descubrimos esa idea nosotros, para mí fue completamente revolucionaria. Es decir, las personas tienen hábitos, las familias o equipos tienen rituales, que en realidad son hábitos que tenemos en conjunto. Y el hecho de pensar que así como a nivel yo personal puedo, para cómo organizo mi trabajo, desarrollar hábitos, puedo hacer lo mismo en términos de no solo cómo gestiono los vínculos, sino cómo funcionan esos vínculos. Y eso puede hacer que para mí y para los demás sea más fácil que los vínculos estén bien. Es una idea con un potencial enorme. Sobre todo para personas que están preocupadas por la calidad de sus vínculos familiares, por la calidad de sus amistades. Bueno, este es como el mecanismo, la herramienta para lograr que esos vínculos estén fuertes durante mucho, mucho tiempo, sin sentir que todas las semanas tengo que inventar la rueda respecto de cómo gestionamos las cosas. Sí, yo creo que este capítulo es como una buena síntesis, o sea, es muy Santi el capítulo, en el sentido de que Sí. creo que es muy adecuado que él haya escrito ese capítulo. Siento que si yo lo hubiese tenido que escribir, sería mucho... Las personas se llevarían quizá menos Cosas tan tácticas, que es lo que muchas veces cuando hablamos de cosas más soft, como que, o uno mismo si está leyendo, ¿no? Algún tema más soft, o de vínculos y demás, es como, bueno, pero decime cómo, decime qué, ¿no? Justo antes de grabar hablábamos con Mati de un taller que dieron en el jardín de los peques sobre el tema de puesta de límites y demás para estas edades que son desafiantes. Y yo le decía, están buenísimos los consejos, pero necesito, dame frases. O sea, ¿qué digo? ¿Cómo lo digo? Mandalo a Santi a leer 15 libros. Entiendo para la que idea. Dame el template. Claro, es como que uno, como usuario, como lector, necesitas eso, que te den. No quiere decir que le vayas a copiar y pegar y ya está en automático cual robot, pero sí que para empezar a llevarlo a la práctica necesitas, ¿no? Como lo táctico, como bueno, ¿cómo? Entiendo la idea, buenísimo, hermoso, ¿cómo lo hago? Y siento que este capítulo tiene eso, tiene como como el backup científico de por qué esto tiene sentido, esto es importante y demás. Tiene como una mini como sacudida o cachetada a todos decimos que la familia es lo más importante, bueno, hay que Claro. hay que hacer las cosas, ¿no? Que eso está bueno porque sabemos que, de hecho, creo que en los primeros talleres que dábamos en Superhábitos hacíamos este ejercicio, ¿no? De como que visualicen y hagan anoten como que es lo primero que les surge como lo más importante y demás, y siempre sale la familia, y es cierto que en el 99% de los casos surge la familia, pero después en la vida cotidiana muchas veces es lo que más anhelamos o lo que más nos cuesta y demás, entonces como que ponerlo ahí en palabras y ese sacudón de, bueno, si esto es lo que más te importa, tenés que ponerlo primero, y acá te estoy dando el cómo, súper táctico, acá está, hacelo, ¿no? Como que creo que está bueno esa combinación. Sí, de hecho es un capítulo que para pasarlo a la acción, sí, lo bajás a un listado. Yo tengo acá rápido 7 hábitos puntuales que se mencionan en el capítulo, porque en realidad, claro, son acciones bien específicas que después hay que llevarlas a la práctica. Creo que puede ser un tono de vulnerabilidad este capítulo. Creo que este capítulo es muy táctico, y yo creo que este es un capítulo en el cual esto nadie lo va a entender porque no es que esté escrito distinto, pero yo lo comparto ahora que es mi única oportunidad quizás de hablar así directamente del capítulo. Este es un capítulo en el cual yo creo que salgo del asiento del conductor y me paso al asiento de atrás y me siento con la persona que está leyendo el libro, porque estos son desafíos. O sea, yo creo que muchos de los desafíos del libro empezaron hace
15 años, 18 años. Yo siempre cuento esto que yo tenía mi misión personal, que era súper chico, visión. Tenemos mucho recorrido, hemos visto mucho. A mí me pasa, lo voy a decir, suena muy poco humilde lo que voy a decir, pero me pasa. Muchas veces me pasa que me recomiendan libros de productividad y digo, es muy probable que yo sepa más que la persona que escribió este libro. Porque leo los libros y digo, esto tácticamente es mal, esto no es cierto, esto en la práctica no se usa. Y muchas cosas están muy recorridas. Pero mucho de lo que cruza este libro es nuevo para mí. Este capítulo puntual. ¿Por qué? Me casé en 2021, tengo 4 años de casado, tengo casi 3 años de papá. Y para mí, yo no era, y yo creo que eso le da más mérito a este capítulo, yo no soy Lu. Yo no soy la persona de las personas. No es lo que es más fácil. A mí es más fácil Google Sheets. Me encanta Google Sheets. Entonces, no soy una persona a la que le sea fácil esto. Entonces, yo creo que yo entro al capítulo con... Mira, estoy dándole vueltas a esto hace un par de años antes de que nazca mi hijo y un par de años antes de casarme. Pero tengo 5 o 7 años acá de lo que estuve leyendo, de lo que estuve investigando, de lo que me funciona y lo que estoy probando hoy. Y de lo que me está dando resultados hoy. De una manera muy táctica. Y el libro es muy táctico. El capítulo es muy táctico, perdón. Porque yo lo pienso así. Yo diría, le podemos cambiar el título del capítulo y ponerle una guía racional para manejar tus vínculos emocionales, ¿no? Algo así como bueno, anótalo para la segunda edición. Claro, la guía del hombre racional para tal cosa. Porque en realidad es mucho de eso. Es como, me doy cuenta, a mí me gusta mucho el concepto de los hábitos antifrágiles, como los hábitos que están a prueba de las vicisitudes. Y a mí me pasa de que yo entro a mi día a día como padre y quiero ser un padre súper presente, tengo mi esposa, quiero ser un marido presente también para mi esposa. Tengo el trabajo que me encanta y que me demanda, tengo deseos personales de otras cosas. Y de repente digo, bueno, ¿cómo puedo armar, usando la herramienta que mejor entiendo, que son los hábitos, un plan táctico que sea manejable? Que no implique que yo sea perfecto, que no implique que haga todo bien y que me esté acordando de todo el mundo todo el tiempo. Nosotros siempre con Mati hacemos chistes de que Lu tiene la capacidad de acordarse de gente que nosotros ni nos acordamos que existe. Como así, el otro día hablé con Juan, que habló en 2021. Como, Lu, ¿cómo te acordás de esa persona existe? ¿No? Bueno, creo que ese es el valor del capítulo y que si lo extrapolamos a otros temas, aparte de este, en realidad el punto justamente es, no tiene que ser algo en lo que ya tengas una tendencia natural o que no te cueste. Cualquier cosa que sea un objetivo importante o que sea un pilar fundamental del equilibrio y de la felicidad y demás, sea laboral, personal, familiar, de otros vínculos, se puede trabajar, puedes generar sistemas a prueba de eso que por ahí no te sale natural, que para vos será eso, para mí son otras cosas. Entonces, y para cada uno tiene como los hábitos que le cuestan un poco menos, sus tendencias más naturales y demás, y las otras cosas que naturalmente, si nos dejamos llevar por la inercia, nunca lo vamos a hacer, ni se nos va a pasar por el radar. Y ahí es donde más tenemos que, más cuando son cosas tan importantes, construir estos sistemas, estos hábitos, estas herramientas. Y ahí creo que como que el valor del episodio, del capítulo, es como se multiplica, porque si te cuesta muchísimo esto, acá está la solución. Un punto de partida, por lo menos. Un punto de partida práctico para que lo empieces a hacer. Si te cuesta un poco menos, te da un montón de herramientas igual. Si sentís que lo tenés dominado, buenísimas felicidades. Igual te vas a llevar herramientas útiles, que las puedes incorporar igual, aunque naturalmente te acuerdes de los cumpleaños de tus, no sé, amigos, ¿no? Entonces, como creo que eso está bueno, como que es un capítulo a prueba de objeciones del que lo esté leyendo y diga, no, pero yo no soy de las personas o me cuesta un montón. Bueno, para vos está esto acá, digamos. Creo que dentro de todo eso hay una idea que está en algún punto dicha, no tengo la frase literal acá, pero que es muy importante, y es el entender de que si hay algo que para vos es importante, montar sistemas que lo acompañen es bueno. Porque está esta idea popular de, bueno, si realmente te importara tanto no necesitarías los sistemas. Lo cual sería como si dijéramos, bueno, si realmente a los médicos les importara tanto la salud de los niños, no necesitaríamos tener un sistema de guardias porque estarían siempre atentos. Es como, no, señor, justamente porque nos importa y porque aceptamos la falibilidad humana, es que montamos todo esto para que incluso en una mala semana esté todo atendido, esté todo cubierto, ¿no? Estamos yendo un paso más allá, estamos poniendo un esfuerzo extra
por cuánto nos importa. Y creo que tener eso presente es muy importante, porque en esto que hablamos del comienzo, desde el comienzo de la serie, la estructura nos va a dar una mayor flexibilidad. El hecho de que Santi tenga, dentro del capítulo, hago acá Santi un recorrido rápido, pero se habla de los rituales semanales familiares, se habla de algo que es muy muy importante para la salud de los vínculos de pareja a largo plazo, que son los espacios uno a uno, algunos rituales, hay un listadito que hace Santi ahí que está bastante bueno, de rituales de pareja para cuidar los vínculos, se habla de algunos consejos específicos para cuidar amistades, y dentro de todo eso Santi, por ejemplo, menciona una planilla de Google Sheets, porque es la guía para el hombre racional que quiere cultivar sus vínculos, una planilla de Google Sheets para, de alguna manera, que no se te pase que en la vida cotidiana se te olvide de retomar algunos vínculos. Que es algo muy frecuente, o sea, es algo muy, muy frecuente. Ahora, el hecho de que Santi tenga esa planilla, lejos de estructurarlo a Santi, lo que le da es flexibilidad. Porque si vos tenés los vínculos correctamente cultivados a lo largo del tiempo, si hay una semana que no querés, no podés, no tenés ganas, y hay algo que te tengas que saltar, no pasa nada, porque el vínculo está fuerte, está sano igual. Es como entrenar todas las semanas y de repente una semana no poder ir a entrenar. No vas a dejar de estar en forma por eso. Que hayas entrenado bien durante años te da la estructura, te da la fuerza para que si durante un tiempo no podés, tu cuerpo tiene una base de salud igual. Con los vínculos pasa lo mismo. Y creo que ese es quizás de fondo el gran aporte que hacen estas últimas 2 secciones y este capítulo. Y es los vínculos, esos cuidados de a poquito a lo largo del tiempo, son los que te van a sostener cuando haya una crisis. Si hay una crisis familiar, y esto no está puesto en el capítulo, pero yo hago la lectura de fondo, si Santi no tuviese un buen vínculo de pareja, de repente en un momento de mucha tensión por un tema de salud de uno de nuestros hijos, el vínculo puede colapsar. Ahora, si lo fui cuidando de a poquito, en ese momento difícil, tengo una pareja con la cual nos entendemos y nos podemos apoyar mutuamente. Si tengo vínculos amorosos con mis amigos y con personas cercanas, y de repente hay un periodo de mi vida en el cual no estoy tan disponible o no estoy presente, es muy probable que esas personas igual me tengan en consideración y lo entiendan y sean comprensivos. De hecho, a mí no se me escapa el hecho de que para muchos emprendedores, en caso de que todo colapse, si su negocio colapsara de la noche a la mañana, su camino número 1 de salida para acomodarse serían vínculos. Entonces, de repente este capítulo es una acción muy chiquita, porque si bien son varios hábitos, en tiempo son minutos por semana, que nos construye una red que probablemente es de las redes de seguridad personal más fuertes que hay. Y por eso, combinado con todo lo anterior, se convierte en una herramienta que te posiciona en otro lugar, porque también cuando tenés una buena red de seguridad es mucho más fácil proyectar acciones para proyectos que vos tenés. Y en esto y en todo, estos sistemas, estas herramientas, el Google Sheets o lo que sea, te ayuda a priorizarlo. Si no, lo que puede pasar es que si no tenés claro o lo más ordenado y plasmado y con un sistema que te sirva, lo que va a pasar es que por ahí no vas a llamar por teléfono a tu primo que está en tu lista de personas con las cuales querés mantener un vínculo frecuente, cercano y demás y que te importa, o un amigo o lo que sea, pero si viene una persona que está muy por debajo de ese top de personas que más te importan y no sé, te llama o te invita a algo o lo que sea, como que terminás respondiendo como al estímulo. Al compromiso quizás. Al compromiso o a lo que va surgiendo y al final del día quizás decís, no tengo el vínculo que me gustaría tener con mi pareja, pero le dedicaste tiempo a un compromiso con una persona que no te importa tanto como tu pareja o que está segundo en orden de prioridad. Entonces estos sistemas parecen, son estructurados porque te estructuran, parecen como rígidos, pero en realidad te dan no solo esa flexibilidad que dice Mati, sino también, y se aplica a otras cosas también, sino también te ayudan como a mantener las prioridades que vos tenés en tus acciones, como a que tus acciones sean coherentes con esas prioridades y no te pase que en el día a día, entre estímulos, compromisos, etcétera, te desenfoques y termines dedicándole tu tiempo y energía que son limitados a cosas que no te importan tanto y que en el balance, que lo vemos todo el tiempo, el balance trimestral, el balance anual, el balance de la vida, al final de la vida, digas, uy, debería haberle dedicado más tiempo a esto y me distraje con esto otro. Creo que sí, y solo como para cerrar, hoy fue una decisión sumar la planilla de Excel al final de Google Sheets, al final del capítulo.
Es súper polémico. La gente, o sea, literalmente lo he dicho. Divide aguas. Divide aguas. Lo he dicho en conferencias y a la gente le divide, hay gente que no le cae bien. Pero tengo una cantidad tan linda de historias positivas, de gente que lo empezó a usar. El otro día estaba charlando con Wada, nuestra hermana, me dijo como, sí, bueno, Wada, te estoy poniendo de fuera. Me dijo que estaba usando medio eso mezclado con Asana para recordarse como cosas de sus amigos o de preguntarle a sus amigos, como, no sé, una amiga le decía como, che, en 3 semanas me operan, y ella se lo anotaba y después lo pasaba a Asana. O conozco otra persona que está en mi lista de gente que contacto, que en algún momento me confesó, porque siempre escribía, es una persona que tiene muchos amigos, y me contó medio al pasar que todos los días tiene un hábito de escribirle a alguien, por ejemplo. Y siempre me escribe más o menos la fecha que yo lo voy a escribir. Tengo la sensación de que hay una cuestión de una vez por mes ahí. Ya lo voy a preguntar. Pero, de vuelta, he tenido muchas experiencias positivas con esto. He recibido muchos comentarios positivos. Creo que vale la pena probarlo. Las otras herramientas, científicamente probadas, o sea, literalmente estudiadas. Así que van recomendadas. Y finalmente pasamos a la pieza final, que es el poder exponencial de poner la productividad extraordinaria. Creo que una review, una cosa que creo que podría ser mejor del libro, que me di cuenta cuando llegué a este capítulo, fue, la edición es una cuestión de editorial, hubiera estado bueno que el gráfico esté en más lugares. Sí. Como que, Apareció acá y fue como, deberíamos haberlo puesto como... claro, como que ir refrescando en dónde estás. Sí. como que vaya ordenando la cabeza de en qué parte del gráfico estás. Sí. Creo que eso faltó. Me gustó mucho el cierre. Creo que fue un cierre bastante poético. Especialmente la última parte. No lo voy a quemar, si quieren hablar de eso ya llegamos ahí. Pero nada, a partir de ahí pasamos al cierre del libro. A mí, que lo conozco un poco, a Mati, me impactó mucho leer Bueno, Mati, o sea, comienza contando que tiene como una carpeta de visiones históricas, ¿no? Y, o sea, copiaste ahí literal una visión que tenías, que supongo que es la más vieja, no sé, que encontraste. Es la más vieja que encontré, y de hecho la encontré preparando el capítulo. O sea, en la preparación del libro la encontré, fue como, Y, o sea, que no sé en qué año la escribiste, pero fue hace mucho tiempo. Y me impactó leerla y decir como, wow, o sea, no solo son todas cosas que ahora son como normales o son la realidad o están súper logradas, sino como esa sensación de posicionándome como cuando te pones a hacer tu visión, que son todas cosas que no tenés, que no, como que anhelás realmente, como te desesperás porque las querés tener. Como me imaginaba a Mati chiquito, no era chiquito en realidad, pero era muy joven, escribiendo esto, y lo leí y como que es como que me impactó. Y eso que yo vi suceder todo esto claro, en primera fila, fui parte, sí. pero me impactó igual. Sí, creo que si no recuerdo mal, es de 2011 o 2012 el texto, y creo que es una de esas cosas que las lees y te da como un escalofrío raro de... Claro, o sea, por lo que dice Lu, no de qué crack todo lo que logré, sino por el recordar qué vulnerable te sentís la primera vez que lo escribís. Como recordar la primera vez que decís, yo quiero algún día poder tocar el cielo. No, es como te sentís Sí. tan chiquito, te sentís como estás en tu casa escribiéndolo y pensando como, bueno, Literalmente soñando, o sea, claro, ni siquiera... Sí. tengo que pensar esto. El ejercicio dice que tengo que poner lo que sea que quiero lograr. Bueno, lo voy a poner. Y te sentís tan vulnerable, voy a decir como hasta en el borde como de ridículo, escribiéndolo. Pero sí, bueno, pero es lo que quiero. O sea, si me estás preguntando qué quiero, como que esto es lo que quiero. Si yo hubiera pasado, agarraba esa hoja, la leía y me reía, te Claro, subía el corazón. exacto. Te reías. Totalmente, sí. Me das uno de esos golpes en el estómago que te quitan el aire. Claro, como Nelson de los Simpsons. Claro. Claro, exacto. Entonces, creo que o sea, fue muy loco encontrarlo, porque fue en el proceso para el armado del libro. Obviamente revisamos un montón de cosas y reconectamos con un montón de cosas. Entonces fue muy loco encontrar esa historia del comienzo, y también creo que a mí me sirvió como un momento de recarga, porque el punto central de este último capítulo es que esto de la productividad extraordinaria es un ciclo, no un proceso que lo pasas una vez. Es algo por lo que continuamente volvés a pasar, y lo habrán notado a lo largo de toda la serie del podcast. Nosotros seguimos trabajando en cada una de estas cosas. Nosotros al día de hoy estamos leyendo los capítulos, escribiendo los capítulos y pensando, bueno, pero no sé, esta inversión quizás la podría hacer y no lo estuve considerando. O hace tiempo, no sé, hay un ritual que Santi mencionó en su capítulo que quizás
en algún momento lo tuve, pero ahora siento que está oxidado, como decía Santi. El ejemplo del jardín que dijo Santi hace un rato creo que es muy bueno. Entonces, es un ciclo continuo. La diferencia es que vos vas pasando por ese ciclo y estás cada vez más alto. Y estás cada vez, digo más alto, como que vas creciendo, vas subiendo niveles, te vas sintiendo cada vez más seguro, te puedes proponer cada vez cosas más grandes. Pero creo que esto me sirvió por un lado como un recordatorio constante de sentate y pensá qué es lo que querés lograr. Y también sentate a trabajar para hacer que eso después suceda. Y recordar de que nunca vas a terminar el proceso, que creo que esa es como una parte muy importante. Siempre va a haber nuevos objetivos, siempre va a haber nuevas cosas para aprender. Y la gracia de esto es que cuánto se puede escalar en productividad es imposible de medir. Porque podés subir cada vez más, cada vez más, cada vez más, enriquecerte más, tener más claras tus prioridades. Y creo que la parte final de todo esto es que cuando ejecutás y obtenés resultados, volvés al momento de proponerte objetivos y te puedes proponer más. Porque lo que la primera vez que escribiste se sentía como completamente lejano, quizás ya lo lograste. Y desde esa nueva posición puedes ver cosas nuevas. Creo que, bueno, Mati a partir de ahí habla un poquito de la importancia y creo que como todo buen capítulo de cierre lo que hace es dar una pequeña imagen de la gran imagen, ¿no? De la big picture famosa del tema de vamos a estar cambiando, vamos a ir mejorando, esto no es a lo que termina. Y me gustó mucho el final, ahora sí me voy a meter en el final porque quiero dejar unos minutitos para que me cuenten su impresión completa del libro. Hay un canal de YouTube que vemos con Mari que es como nuestro guilty pleasure, nuestro placer culpable de... O sea, no es tonto, pero es como que narra historias, básicamente. Y viéndolo es como que mi parte de generador de contenido siempre es como que empieza a notar un patrón, como que siempre empieza con una fecha en un día normal, una situación inicial, con una cuestión caótica y siempre, incluso cuando a veces se ve muy forzado, pues ya está pensando cómo arman los guiones, como ya está pensando cómo escribe el guión, siempre termina con una nota de lección moral sobre el caso, incluso cuando el caso no necesariamente desprendía una noción moral o era una elección para la sociedad, siempre lo termina así. Y leyendo este capítulo pensaba como, me gusta mucho el cierre de palabras entre el contraste, o sea, me gusta mucho que cierre con el contraste entre lo ordinario y lo extraordinario de una manera distinta. De hecho, lo voy a leer acá. Dice, si bien la organización de la productividad, porque fíjate que da el marco general y termina con ese juego de palabras divertido entre los dos. Dice, si bien la organización y la productividad sirven para generar mejores ingresos con nuestro negocio o trabajo, eso es solo la punta del iceberg. Las otras cosas que posibilitan son igual o incluso más importantes. Estar bien para nuestras familias, cuidar nuestra salud, tener un impacto positivo en nuestra comunidad, disfrutar más y construir una vida de la que estemos orgullosos. Al final, la vida está hecha de tiempo, que esta es una frase que decíamos al principio. Gestionar mejor el tiempo y ser más productivo se trata de aprovechar más nuestra vida. Y acá está, acá entra. Lo tengo en distintos colores, está subrayado de otro color. Y una vida extraordinaria se compone de años extraordinarios. Los años extraordinarios se componen de meses extraordinarios. Meses extraordinarios por semanas extraordinarias. Semanas extraordinarias por días extraordinarios. Y días extraordinarios por una serie de acciones completamente ordinarias, pero todas alineadas y multiplicándose entre sí. Y dice, bueno, si quiero llegar al final de mi vida orgulloso, en paz y contento, el camino se recorre paso a paso. Creo que si hubieras terminado el libro ahí, creo que si lo hubieras cerrado ahí, como multiplicado entre sí, hubiera estado bueno. O sea, como que... no podemos borrar. Como yo lo hubiera tenido multiplicado entre sí, hubiera sido como drop the mic, ¿no? Como soltaste el micrófono ahí, se siente. Sí. Y se acabó el libro, me hubiera gustado. Pero en general me gusta igual. Bueno, chicos, nociones finales sobre el libro. Me gusta mucho el final. Me venía pensando que estaba bueno leer esa parte que leíste, o sea que buenísimo. Para los que no tienen el libro, se los spoileamos, pero igual se vive distinto leerlo cuando ya venís leyendo el libro completo. Entonces eso me gusta. Y creo que el cierre es concreto, conciso, como lo justo. Si hubiese sido más largo sería como que se perdería un poco. Y estaba bueno, me parecía importante trabajar esta idea de lo extraordinario y lo ordinario, porque hicimos, esto lo contaremos más en detalle en algún momento seguramente a futuro, pero para elegir el título del libro hubo mucho trabajo, o sea, hubo muchos meses de pensar, rebotar, testear y demás, hasta que llegamos a el título que tenemos ahora en el libro y que va a quedar por décadas en las bibliotecas del tío. Pero a mí siempre me fascinó la idea de fondo, que es este juego entre lo extraordinario y lo ordinario,
que es un poco esto que leyó Santi recién, pero también como la idea de... Y tratamos de transmitirlo en las historias y en esto de poner también mucho de nosotros, ¿no? De lo personal y de nuestras experiencias y de contar con mucha honestidad desde esas personitas chiquitas que se fueron a Chile a comprar cámara, o esas experiencias muy, muy... como no fantabulosas, no súper glamorosas, ¿no? Sino reales del proceso que atravesamos. Y es eso, es como revalorizar, creo que como que el objetivo final es ese, es como revalorizar las pequeñas acciones que se ven como ordinarias todos los días y que las podemos subestimar, pero que tienen este poder de acumuladas en el tiempo, dentro de un sistema, con este enfoque, con todas estas herramientas, se van multiplicando y van generando esto que nosotros podemos ver en otros de cómo logra esta persona esos resultados extraordinarios o esa vida que es tan del 1%, ¿no? Como explicamos al comienzo, que no todos logran, que muy poquitas personas objetivamente logran. Bueno, revaloricemos lo ordinario y las cosas chiquititas de todos los días y las pequeñas acciones y los hábitos, y ese es el camino. Sí, como impresión general del libro, creo que nos pasó cuando tuvimos la charla TED, nos ha pasado muchas veces con charlas, eventos, cursos, programas. Uno inevitablemente siempre está pensando, bueno, ¿qué podría ser mejor y cómo viene qué hay a continuación? Pero la misión que creo que tenía este libro, que era para nosotros una misión desafiante, que era lograr ordenar en un solo libro y que sea útil y práctico y llevable en una cantidad razonable de páginas, un sistema que las personas lo puedan tomar y aplicar sin depender de haber escuchado el podcast, sin depender de... Creo que esa misión la cumplimos, lo cual es un montón para lograr hacer un poco más accesibles estas herramientas. Como dice Lu, creo que uno de los grandes desafíos es, para nosotros, en el día a día, sigue siendo el que muchas veces las soluciones no son tan complejas, como que requieren esa calma de estar presente y hacer pequeñas cositas muy cotidianas, pero que multiplicadas y alineadas entre sí son las que producen los resultados. Ha sido nuestra lucha durante más de una década y lo seguirá haciendo. Entonces creo que el libro es como un buen aporte para eso. El lugar que ocupe en la vida de las personas, ya no creo que ahora ya está en manos de quienes tienen el libro, de cómo lo usan, lo aprovechan, de si lo comparten o no con otras personas, y ahí confiamos en todas las personas y cómo lo van a ir aprovechando. Y creo que el punto final del libro, que es el hecho de que esto termine, es solo el comienzo de muchas cosas que se vienen, tanto en términos de aplicar el libro como en términos de seguir aprendiendo para profundizar en estas herramientas. Creo que es lo que al final sigue siendo la meta. Entonces creo que a mí lo que me dio calma cuando cerró el libro fue decir, bueno, creo que hicimos bien el trabajo que nos propusimos, cumplimos con ese objetivo, pero ya sé que eso va a ser solo el comienzo de otras cosas, y que lo bueno es que así como el generar el libro fue lo que se hizo en comunidad, lo que se viene se hará en comunidad también. Y había una sola cosita, y es, no vamos a quemar nada de ahí, pero los agradecimientos son muy desde el corazón, y sabemos que el libro no es solo nuestro, entonces está ahí. Tratamos de ser justos con todas las personas increíbles que fueron parte de que el libro suceda y aparezca, desde feedback, lectores, personas que nos ayudaron. Hay más hojas de agradecimientos que de epílogo. Sí. Lu, impresión general del libro, ¿alguna palabra final que tengas dando vuelta? Voy a dejar mi impresión final cero objetiva y cero desde el lugar del lector, sino 100% subjetiva y desde nosotros. Me parece que es un gran libro. Tiene cosas para mejorar. Creo que no existe libro que no tenga cosas para mejorar, porque así como hablamos del sistema, que es un ciclo, ¿no? Y que va avanzando y no se termina nunca. Es como que nosotros mismos, llegando al final del libro, no somos las personas que lo empezamos a escribir y va a ir, hay movimiento todo el tiempo. Entonces creo que es como que el objetivo de que el libro cierre perfecto y que es imposible, pero estoy muy contenta de que exista el libro, de que esté ahí afuera, de que las personas, como que la responsabilidad que implica que una persona agarre este libro, lo lea, nos crea, confíe en nosotros, en lo que dice el libro, y trate de poner en práctica estas cosas, es enorme, y siento como que está a la altura de la responsabilidad. Entonces me pone muy contenta eso, y no sé, lo veo y me parece como un buen, lo veo y es como, ay, qué lindo. Como que me parece un lindo libro y un buen libro que aporta valor. Entonces como que siento que a nuestra visión, a nuestra misión, a nuestros
Santi Matilú del pasado, chiquititos que estaban comenzando. No nos cambia la vida, no nos aumenta el ego en ningún sentido, pero sí como que siento que suma como un granito a nuestra misión, ¿no? Como que Voy a estoy dar contenta. me alegro mucho. Creo que la sensación es positiva en general, la mía también. Creo que fue una grata sorpresa, lo voy a decir de esta manera. No porque fuera a pensar que era malo, ¿no? Nosotros ya habíamos escrito un libro, de hecho la gente lo está comprando. Ayer justo estaba viendo transacciones. La gente, claro, este es un libro que la gente compra hace años. Tenemos nuestro libro Super Emprendedor. Cuando hicimos Super Emprendedor, era un libro muy táctico. Con Mati siempre contamos esto de que lo bajamos 250, 300 hojas, no sé cuánto le recortamos al libro, y que es un libro súper táctico, tipo lista de hábitos. Y salió y me gustó. Y siempre fue como que salió. Y cuando apareció el proyecto de este libro, no es que nosotros tengo el sueño de publicar mi libro, y de repente fue como, che, tenemos para sacar este libro, ¿de qué vamos a hablar? Y bueno, tenemos esta oportunidad de hablar de estos temas que son los que mejor manejan, y nos dividimos el trabajo, y el libro salió en medio de un contexto de Lu con bebé, yo con bebé, proyectos, teníamos el evento más grande que hemos hecho en historia, Super Hábitos. Nosotros siempre pensamos que Super Hábitos es re tranqui, pero hablando con gente como, es todo el vértigo de trabajar. Como, bueno, ok, pará. Claro, Nosotros estamos acostumbrados como un ritmo de ejecución. Ayer estaba viendo mi agenda del día y pensaba, claro, nosotros manejamos un ritmo, y el libro... Es como estable, calmo, pero intenso a la vez. Claro, es como intenso. Sí, de hecho intenso es una Creo palabra que intenso es como el adjetivo. hay algún adjetivo. Es nuestro adjetivo. Se ha referido a nosotros como que somos intensos. Sí. Y el tema es que en medio de todo ese contexto escribimos el libro, nos sentamos, yo lo viví muy capítulo por capítulo, porque fue como que tengo una misión, y es, en su momento tenía que sacar un capítulo más o menos por semana. Entonces de sacar más o menos un capítulo por semana, tenía que darle tiempo, tenía en medio, o sea, literalmente con Mati manejamos un ritmo creativo muy fuerte, porque estamos sacando, no sé, tengo que sacar 12, 14 charlas a la par, teníamos que además sacar dos bootcamps, webinars. Entonces estamos sacando todo, armando, y el libro salió, y es como que una parte de mí, mandamos todos los manuscritos, dije, ok, ¿el libro se va a publicar? Sí. ¿Tiene sentido? Sí. Listo, éxito, ya está, pasamos a lo que sigue, ¿no? Y mi mente se fue, y recién cuando se empezó a publicar el libro y la gente lo empezó a recibir, y empecé a tener estos comentarios, y ahora leyéndolo completo, empecé a tomar noción de que alguien iba a leer el libro. O sea, suena gracioso decirlo de esa manera, pero era como que mi mente es como, yo siempre cuento que cuando empezamos el podcast, yo lo charlaba mucho con Lu, yo simplemente era como, ok, hay números, y somos nosotros tres y no nos escucha nadie, ¿no? Y de repente, cuando empezás a ver ese impacto humano en el libro, empezás a decir, bueno, che, para acá hay algo que trasciende a mí, que trasciende a simplemente la tarea que tenía que cumplir y lo que yo quería comunicar. Siento entonces que leer el libro completo me gustó, creo que es un libro completo, me siento orgulloso del libro que sacamos. De vuelta, siento que no lo había leído completo hasta ahora. Y es muy distinto ya leerlo cuando es, listo, esta es la versión cerrada. Es como ya vivís la experiencia de, ok, así es esto. Este es como el paquete completo. Entonces, creo que, nada, simplemente me deja orgulloso, y no sé, o sea, voy a decirme en 1 año y medio probablemente, pero no sé, siento que para que podamos escribir un libro así necesitamos 10 años. Y no sé de qué va a ser. Es como que siento que justo fue el libro del tema que es tan transversal, tan cotidiano, tan lo que somos nosotros. Sí, tan trabajado. Tan trabajado, y tan que pisado. sentíamos que era necesario que haya un libro así, por lo menos desde nuestra perspectiva, experiencias y demás, como que resuelva algunas de las cosas que notamos en otros libros que faltan y demás, y ya está ahí afuera. Claro, el famoso rascar nuestro propio picazón, ¿no? Era el libro que nació del primer gran cambio. Lo dijimos en el primer episodio. Es como un libro que para mí se redondea una etapa. No sé, la verdad es que me deja bastante contento, me gustó. Estoy orgulloso de que esté allá afuera, y tengo la confianza, soy bastante autocrítico en general, tengo la confianza de poder recomendarlo con mucha tranquilidad. Como cuando alguien me dice, che, tenés que leer el libro, probablemente te va a servir. Así que, nada. Bueno, así como estamos apuntando a llegar a los 1000 episodios del podcast, podemos pensar, en 10 años quizás sacamos otro libro. ¿De qué? No sé. Igual yo dije eso y pensé, es obvio que... En realidad ideas de libros hay 1000, claro. Sí, nosotros subestimamos nuestra capacidad de escribir libros. Y me acuerdo que el otro día estaba charlando con una chica que me contó que editó libros. Me dijo, editó una serie de, creo que 9, 15 libros.
Y cuando leí su primer libro pensé, estas personas saben escribir libros. Y yo pensé, wow, ese es Un gran el piropo. peor libro que hemos escrito. de los que hemos escrito, son 2. Ese es el peor. Así que si te gustó este libro, te va a gustar el otro. Pero bueno, antes de irnos, tenemos la obligación de hacer nuestra super pregunta sugerida. En este caso viene de la mano de Mari Russo. Mari dice, hola, me quiero comprar una Kindle. ¿Me pueden dar alguna sugerencia o tip para elegir bien? Creo que, primero que nada, comprala. Esa es la cuestión. Tu vida va a ser mejor en cuanto la recibas. Algo que charlamos cuando leímos la super pregunta antes de empezar a grabar es, una vez que Kindle o las Kindle empezaron a tener modo oscuro todas y USB-C, en general ya la opción pasó a ser bastante relevante. Yo tengo la Kindle Oasis, que es una Kindle un poquito más vieja, pero era como tiene una fina detalles de metal, era como la Kindle más premium de todas. Y Mari, mi pareja, tiene la Paperwhite, la última, y la verdad es que las diferencias son súper sutiles, no hacen mucha diferencia. Entonces, si te compras la Paperwhite, la última, probablemente vas a estar bien. Ese sería el consejo. Sí, yo creo que hoy en día, no sé cuántos modelos hay de Kindle, pero hice hace un tiempo una investigación y básicamente cualquier modelo, salvo quizás el que es para niños, hay uno que es para niños, salvo el modelo para niños, todos los modelos en realidad están bien. O sea, todos los modelos son, hoy en día el más base de todos los modelos es tan bueno como era el primer Kindle que yo compré en 2014 o 2013. Y ese Kindle solo lo cambié porque eventualmente dejó de funcionar. Pero hoy en día cualquier Kindle que compres va a tener el modo oscuro, que es lo que decía Santi. El tema del almacenamiento, que a veces a las personas les preocupa. Puedes tener 19.000 libros en Kindle, creo, y incluso con el almacenamiento base estás muy sobrado. Santi me lo dijo hace un rato, pero la función de audiolibros o de Bluetooth no importa porque en realidad nunca lo usás. Si querés escuchar un audiolibro lo haces en el celu. Entonces, el chequeo básico sería que el Kindle tenga el modo oscuro, que de vuelta son casi todos. Lo de la resolución yo no me preocuparía. He puesto con más resolución, menos resolución, uno al lado del otro. Y para leer no te hace mucha diferencia. Y en general para ver cosas gráficas el Kindle igual no es el lugar. Y que tenga USB-C creo que sí es como una ventaja moderna. Porque los viejos tenían el USB mini y ese es un cable que cada vez se ve menos en general. Entonces hubo un tiempo que tuve que tener ese cable solo para cargar el Kindle. Entonces, si ya tenés USB-C, es muy probable que durante muchos años puedas cargar directamente con ese cable. Yo sumaría que estoy viendo justo acá en la página que hay algunos, está el de niños, hay uno que tiene color, hay uno que se puede escribir. Esos son si tenés una necesidad muy específica de que, nada, las cosas, solo lees cómics y querés verlos en color, bueno, comprate el Kindle con color. O si querés escribir porque tu trabajo o lo que sea, pero yendo a lo básico es esto que dicen Santi y Mati. Y sumaría como extra en términos de presupuesto, si no te alcanza, no tenés el presupuesto suficiente para comprarte alguno de estos de los modelos más nuevos y te compras cualquier Kindle más viejo que sea un poco menos ideal porque no tenga el cable ideal o no tenga el modo oscuro, igual es una gran compra. Sí. ¿No? O sea, como que está buena la aclaración por si acaso. Si no podés ir al ideal dentro de los más nuevos, cualquier Kindle un poco más viejo que sea un Kindle, te va, ya para empezar a usarlo, empezar a experimentarlo y eventualmente cambiarlo, ya te va a sumar un montón. El otro día pensaba, si hiciéramos un gráfico e intentáramos calcular entre nosotros tres cuánto dinero nos ahorramos por cada libro que compramos en Kindle versus el formato, lo que hubiese costado el mismo libro en papel. Porque hay una diferencia de costos, que no es enorme, pero existe. Y le sumaras eso media hora de ir y volver de la librería por libro, como cuál sería el retorno de inversión del Kindle, y sería, hablando de retornos de la inversión, sería tan ridículo, que creo que el Kindle es una de esas inversiones para nosotros tres que están en la categoría de si hoy a la tarde se cae y se rompe, mañana me compré otro. Como, bueno, sí. Mati se olvidó uno en un avión. Sí. Y al día siguiente, o sea, no pudimos recuperarlo porque se perdió. Y al otro día Día siguiente. No dudaste y te compraste otro, Sí. porque es como de esas 3 o 4 cosas que si explotan, desaparecen, te las volvés a Sí, comprar. y son tan estúpidamente eficientes que son Sí. muy difíciles de cambiar, incluso cuando querés. Porque yo tengo el mío, que es el Oasis, que es viejo, ya lo tengo desde 2019, me parece.
Y Duran muchos años. claro, la batería sigue funcionando. Me De dura hecho, los primeros 2 Kindles, semanas. los primeros Kindles que compramos eran usados Sí. y nos duraron un montón de tiempo hasta que pudimos comprarnos nuevos. Y yo creo que hay uno nuestro. A lo sumo lo cambias porque te aburrís de tener Hay- el mismo, pero duran. Hay uno que nosotros compramos en 2011, 2012. Que hay uno lo vendimos después, así que no sé qué pasó. Pero hay otro que se lo regalamos a una tía. Y el otro día lo vi y estaba funcionando. O sea, tiene 13 años encima. Es un Kindle que más Ese lo o menos compramos se en carga Chile. con disquetes. Y Ese lo compramos en Chile también. sigue funcionando. Entonces, es una tecnología que te dura, salvo que te lo olvides en un avión. Eso fue lo que hice yo. Te duran años y años y años. Sí, la verdad que son una excelente compra. Así que Mariana, sí. Mari, no sé, puede ser Marianela, puede ser María, qué sé yo. Bueno, así que Mari, si de recomendaciones tenés un Kindle, recomendación número 1, después cualquiera. Después, si te compras cualquiera de los nuevos y tenés presupuesto, vas a estar en buenas manos. Lo más simple es el Paperwhite, versión más nueva que puedas encontrar, y ya está. Y listo. Bueno, gracias chicos por haberme acompañado en este nuevo episodio. Gracias a todos ustedes por haber estado a lo largo de esta serie. A partir de la semana que viene volvemos a la programación habitual. Y nos vamos a estar escuchando y viendo nuevamente en otro episodio, en este caso el 564 del Show de Super Hábitos. Chau, chau.